Buenos días amigos, hermanos, Dios les bendiga. Soy su servidor Fernando Estrada Collado y acá estoy compartiendo con ustedes este tema bíblico que lo he titulado El mundo el mundo está en cuidado intensivo. Un mundo que agoniza y que está en cuidado intensivo. Así lo he titulado este tema. Y está basado en Génesis 3, capítulo 3. Vamos a darle lectura, ¿verdad? En este día. Génesis capítulo 3, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. No comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Esta es la introducción a este tema. Nuestro Dios, del inicio de la creación del hombre, de la creación de todo lo que Él hizo sobre la tierra, Él siempre quiso que el hombre escuchara su palabra. Una cosa es escuchar la palabra de Dios y otra cosa es que tú la escuches. O sea, una cosa para Dios, escuchar es cuando tú permites que su palabra entre por tu oído, pero que resuene en tu corazón. O sea, que lo que tú escuchas de Él, tú lo grabes y nunca lo olvides. Eso se refiere a escuchar para el Señor. Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero ellos muy rápidamente se olvidaron de las palabras que el Señor les mencionó. Dios les dijo, no toquen de ese árbol ni lo coman porque van a morir. Pero ellos se dejaron engañar por el enemigo. Y así por medio de Adán entró la muerte a todos los hombres. El hombre fue expulsado al huerto del Edén y ahora el hombre experimenta la muerte física. En estos tiempos de pandemia, de coronavirus, estamos en la segunda semana de junio, estamos experimentando en muchos países del mundo este problema. Muchas personas están muriendo en unidades de cuidado intensivo por este problema, ¿verdad? Y el mundo, hermanos, amigos, el mundo es como un paciente, ¿verdad? Que se encuentra en la sala de cuidado intensivo. Este mundo, este planeta, los países del mundo están en esa situación. ¿Por qué? Porque este mundo, mientras continúe viviendo en el pecado, está enfermo. Es un mundo reincidente, es un mundo constitucionario, es un mundo que no quiere obedecer la palabra de Dios. Hay muchas personas que están blasfemando de Dios en este momento. Hay personas que están negando el poder de Dios en sus vidas. Están negando las bendiciones que Dios les ha entregado. Pero no reconocen que la humanidad está viviendo en el pecado, que está viviendo en esta situación. ¿Verdad? ¿Por qué? A causa nuestra. Cuando Dios nos dice en su palabra que debemos de obedecerle, debemos de escucharle, muchas veces hacemos todo lo contrario. Nos vamos tras el pecado, tras la desobediencia, ¿verdad? Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Vamos a ver de que nuestro mundo agoniza definitivamente, ¿verdad? Este mundo ya no tiene solución. La única solución es que este mundo se aparte del pecado, que la humanidad se vuelva a Dios. Hermanos, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo vino a traernos un mensaje de esperanza, ¿verdad? Los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí. Y la enfermedad de este mundo es a causa del pecado, ¿sí? Eso es lo que se llama enfermedad de este mundo, ¿verdad? Por lo tanto, no hay médico terrenal que pueda curarte a ti, amigo, que vivas en el pecado, ¿verdad? No hay médicos así. Pero hay un médico, hay un Salvador que se llama Jesucristo, que Él sí te puede sacar de esa unidad de cuidados intensivos que está a punto, ¿verdad? De, si no te arrepientes, de llevarte a la muerte. Muerte física en este tiempo presente y a la muerte eterna, en la eternidad. Si te vas sin reconciliarte con Dios, sin arrepentirte de tus pecados, sin dar cuenta a Dios en vida de que has pecado y que necesitas reconocer a Jesucristo como tu Salvador.
Pero ¿cuáles son estas enfermedades que están matando al mundo, a la humanidad? Vamos a mencionar tres en este día. Y una de las enfermedades que mantienen a este mundo en cuidado intensivo, una de las enfermedades es la degeneración moral. Cuando hablamos de degeneración moral se refiere, ¿verdad?, a la que fue profetizada por el mismo Jesucristo, ¿verdad? Cristo dijo que como en los días de Lot, o sea, cuando el mundo se encuentre tan degenerado como lo estaban Sodoma y Gomorra, así nosotros podemos observar que ya estamos en este tiempo. También la palabra de Dios dice que Jesucristo, cuando Él venga por segunda vez, ¿verdad?, vendrá como ladrón en la noche, vendrá como en tiempos de Noé. ¿Y qué había en tiempo de Noé? Lo vamos a leer. En tiempo de Noé, la humanidad entera se había alejado de Dios, ¿verdad? El mundo vivía bajo el pecado, bajo la rebeldía. Todos los hombres se habían vuelto en contra de hacer lo bueno. Nadie quería hacer lo bueno. Todo el mundo quería vivir en la depravación, en el libertinaje, en el pecado y en la maldad. Vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 6. Versículo del 5 al 7 dice ahí: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Cuando Dios vio a esa humanidad, ¿verdad?, pecadora, caer en una degeneración moral como lo está ahora, este tiempo, entonces Dios, ¿qué sucedió? Dios hizo que su humanidad, su bondad de Él, su santidad, su pureza, no permitiera ya más tanta insolencia. Y dijo Dios: me arrepiento de haber hecho al hombre. Y le dolió en su corazón. Y cuando los hombres, por medio del pecado, hacen doler el corazón de Dios, ahí es donde Dios se molesta contra las naciones y viene contra el hombre, ¿verdad? Y no hay nadie que pueda escapar. Así es que, amigo, toda la raza humana está bajo la mirada de Dios. Y si los países del mundo, las naciones, no se arrepienten, si tú de manera individual no te arrepientes, amigo, el juicio viene para ti, dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es la degeneración moral en la que vivimos hoy en día? Un ejemplo, tenemos el homosexualismo. Miles de millones de personas que practican las relaciones sexuales homosexuales, o sea, relación sexual con el mismo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y ellos aducen de que ellos practican el amor de Dios, cuando no es cierto. El amor de Dios es una cosa. El amor de Dios que Dios quiere que practiquemos los humanos es el amor ágape. Así como Dios ama a todos los hombres, así nosotros debemos de amar a todos los hombres, pero no en el sentido sexual. Cuando Dios hizo a la humanidad, Dios hizo al hombre y a la mujer. Dios creó a Adán y a Eva y les dio un sexo a cada uno de ellos y les dijo: fructificaos. O sea, lo que Dios permite, lo que a Dios le agrada, es que un hombre, bajo el santo mandamiento del matrimonio, no bajo la fornicación como también vive ahora la gente, no. La juventud no quiere casarse. La juventud quiere tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso también es un problema. Eso se llama fornicación. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, les dijo: fructificaos. Y les dio el santo mandamiento del matrimonio para que ellos se unieran y así viniera la bendición a la familia. En este caso, los hijos. Pero la humanidad no hace así. Los países cada día están adoptando normas y reglas, poniendo leyes, ¿verdad?, a lo antinmoral, a lo que no es moral, ¿verdad? Y con esto no estoy hablando de que vamos a andar por ahí los cristianos rechazando o juzgando o condenando a los que practican tales prácticas, ¿no? Dios nos manda a que hablemos la verdad y prediquemos la verdad.
Y amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y por eso tocamos este tema. Porque este tema está hablando de degeneración moral, ¿verdad? Entonces, lo que debemos de hacer nosotros los cristianos, los hijos de Dios, es seguir predicando la palabra de Dios y hacerle reflexionar a las personas que se vuelvan a Dios, que dejen de practicar el pecado. ¿Y qué es pecado, hermano? Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Toda injusticia es pecado. Cuando tú violas la ley de Dios, estás cometiendo pecado, ¿verdad? Entonces, en los últimos días, ¿verdad? Se está volviendo muy de moda la degeneración moral, ¿verdad? La humanidad está corrompida en su moral, ¿verdad? Hay gente que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, como en los últimos días que estamos viviendo. La gente miente, la gente roba, la gente engaña, la gente discrimina, la gente hace injusticia, la gente hace maldad, la gente mata, la gente envidia, la gente es egoísta, la gente es mala, el ser humano se ha vuelto malo, egoísta, el ser humano se ha vuelto materialista, amante de las cosas de este mundo, más que a Dios. Y dice la palabra de Dios que el primer mandamiento de la ley de Dios es que debes de amar a Dios primeramente. Ningún ser humano que ame las cosas de este mundo va a poder entrar al cielo si no aprende primeramente a amar a Dios sobre todas las cosas y luego amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la mayoría de la juventud hoy en día también tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso se llama fornicación. Y Gálatas, capítulo 5, versículo del 19 al 21, condena estas prácticas. Cuando Pablo le hablaba a los cristianos que estaban en Galacia, ¿verdad? Y a eso podemos agregar, ¿verdad? Lastimosamente las leyes y las mismas autoridades se prestan para permitir, ¿verdad? Toda clase de prácticas inmorales, amorales, ¿verdad? Bajo la premisa de que todos somos iguales. Es verdad, todos los seres humanos somos iguales, pero ante Dios. Pero si practicamos diferentes pecados y practicamos cosas que Dios aborrece, que a Dios no le agrada y que van contra la moral del ser humano, cuando Dios lo creó, entonces lógicamente no estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Pero hoy en día vivimos un mundo así, ¿verdad? Vivimos un mundo lleno de inmoralidad, un mundo lleno de depravación, ¿verdad? Una degeneración moral, ¿verdad? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, un hombre que yace con 3 mujeres, una mujer que yace con 2 hombres, ¿verdad? Hombres que van violando niños, hombres que van tras la depravación del pecado, con las fornicaciones, con los adulterios, ¿verdad? Hombres que van practicando toda clase de degeneración moral, ¿verdad? Ese es el mundo en que vivimos hoy en día. Y esta es una de las enfermedades que está destruyendo esta humanidad. Pero hermanos y amigos, tú que me escuchas este mensaje, procura ponerte a cuentas con Dios. Porque déjame decirte que si tú practicas uno de estos pecados, tú estás en unidad de cuidado intensivo. Y en cualquier momento, si no te arrepientes, puedes partir a la otra vida, ¿verdad? Y allá vas a ser juzgado por tus pecados, por tu falta de respeto a Dios, por tu falta de arrepentimiento. Dios quiere darte vida, ¿verdad? Si te arrepientes en vida. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero Él quiere que la humanidad se vuelva a Dios, ¿verdad? Parte de este problema, de esta pandemia, es a causa de la misma degeneración moral del hombre. El hombre ahora no respeta las leyes naturales, las leyes que Dios ha establecido. El hombre come cualquier cosa, por ejemplo. Ahora hay gente que come cualquier tipo de animal, ¿verdad? Cuando Dios dejó establecido de qué se iba a alimentar el ser humano.
Dios dejó establecido que el hombre se alimentara de hierbas, de plantas, de frutos de la tierra, de todo árbol de la tierra, de toda planta vegetal, ¿verdad? Pero el hombre ha decidido alimentarse de cualquier cosa. Y las enfermedades que estos animales tienen ahora son transmitidas al ser humano. Entonces, esa es parte de la degeneración moral que hay en la vida, en la tierra. Todo el mundo hace lo que quiere, todo el mundo hace lo que más le parece. Y por eso Dios a veces permite ciertas cosas que le sucedan al hombre a causa del pecado, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso, Dios no quiere el sufrimiento para el ser humano. Pero el hombre lo que debe hacer entonces es volverse a Dios. Amigo, vuélvete a Dios. Deja el pecado, deja de practicar el libertinaje. Deja de vivir en una vida amoral delante de Dios, ¿verdad? Porque déjame decirte que si no te arrepientes, el Señor va a venir por ti de manera individual, ¿verdad? Él te va a llamar. Todos los seres humanos seremos llamados delante de la presencia de Dios. Y Dios quiere darnos vida eterna. Pero si no nos arrepentimos, lastimosamente vamos a perder nuestra vida. Acá en esta tierra y también en la vida presente, en la vida eterna. ¿Verdad? Bueno, voy a seguir hablando de cuáles son las enfermedades que están destruyendo a esta humanidad. Y ahora voy a hablar de esta otra enfermedad que se llama enfermedad física, ¿verdad? Dios hizo al hombre perfecto y en su perfección Dios no contempló las enfermedades físicas del hombre. Sin embargo, el hombre pecó y su cuerpo por ende se expuso a las enfermedades físicas. El mundo está enfermo por esta causa. ¿Cuáles son las enfermedades físicas? Hay muchas, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud en el mundo, en el año 86 habían 63.944.000 enfermos de cáncer. Ahorita en la actualidad no se sabe cuántos enfermos de cáncer habrá. Asimismo, esta organización nos informó que el mundo tenía 50 millones de enfermos de sífilis, 130 millones de enfermos de gonorrea y 10 millones de personas con SIDA, sin contar los portadores del virus. Estas últimas enfermedades, ¿por qué son causadas? Pues son producto del desorden sexual del ser humano, ¿verdad? Entonces, aunque últimamente por errores del mismo ser humano, muchos inocentes han sido afectados. Ahora usted puede contraer el virus del SIDA por medio de una operación, por medio de una sangre contaminada o por medio del mismo dentista, ¿verdad? O sea, por causa de otro. Pero la mayor parte de las enfermedades que el ser humano tiene ha sido por su mismo problema, el mismo pecado. La gente no se cuida su salud, la gente come lo que quiere, la gente utiliza mucho el licor, ¿verdad? Y eso te va destruyendo todas tus células del cuerpo, el hígado, ¿verdad? Luego aparece el diabetes a causa del alcohol y luego aparece los problemas, la muerte física prematura inclusive. Entonces, es triste cómo las enfermedades físicas también están destruyendo al ser humano, ¿verdad? El desvelo también te puede llevar a la muerte, amigo. Tú que te afanas tanto de trabajar día y noche. Dios ha establecido un tiempo para trabajar y un tiempo para descansar, ¿verdad? Estas cifras, si seguimos buscando, ¿verdad? Cifras actualizadas este año, 2020, nos podremos dar cuenta que realmente el mundo no solamente está enfermo moralmente, sino que está enfermo físicamente. ¿Cuántas enfermedades los seres humanos nos buscamos a causa del pecado? ¿Cuántas? ¿Verdad? ¿Cuántas enfermedades? ¿Verdad? Solo por el hecho de no respetar las reglas de Dios, por no respetar lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Enfermedades altamente contagiosas, ¿verdad? Personas que practican todo tipo de depravaciones sexuales. Hombres y mujeres que tienen relaciones sexuales hasta con animales. O personas que tienen relaciones sexuales con niños o con muertos inclusive. Es terrible. Es terrible la degeneración moral a la que está sometida esta humanidad.
Y lógicamente eso contrae también las enfermedades físicas, ¿verdad? Amigos y hermanos, el mundo está en cuidados intensivos. ¿Y qué podemos hacer para huir de eso? Lo que debemos de hacer es volvernos nuestro corazón a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y si somos cristianos, perseverar en la palabra de Dios y llevar este mensaje a las naciones. Hoy en día la otra enfermedad que está destruyendo este mundo es, por ejemplo, las diferencias religiosas, ¿verdad? El diablo sabe que el fin de él se acerca y como la iglesia ha seguido adelante, ahora el diablo entonces está tratando de confundir a la verdadera iglesia, ¿verdad? Inclusive con doctrinas falsas, ¿verdad? Nosotros en la iglesia del Señor debemos de predicar la verdad y debemos de predicar el verdadero evangelio. Hoy en día el mundo religioso está dividido en 4 partes. Por ejemplo, el 31% de cristianos, el 17% de musulmanes, el 13% de hindúes, el 6% de budistas. Sin embargo, podemos ver, ¿verdad?, que ni los musulmanes, ni los hindúes, ni los budistas están tan divididos como a veces están los mismos llamados cristianos hoy en día. El mundo cristiano está dividido. Y ya les voy a decir por qué. Hoy en día hay docenas de divisiones. Por ejemplo, los que se llaman católicos, los presbiterianos, los bautistas, metodistas, rosacruces, los de las ciencias cristianas. Y aún más, inclusive los sabatistas, la luz del mundo, los Hare Krishnas, la familia de Dios, los católicos renovados, los neopentecostales, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mundo que está confundido, pues estas divisiones parecen ser algo enfermizo, pues el mundo busca erróneamente aliviar sus síntomas como los buscaría cualquier moribundo, ¿verdad? Pero déjeme aclararte, amigo, que de repente tú practicas cualquier religión. Ninguna religión te va a llevar al cielo, a menos que te arrepientas, a menos que reconozcas a Jesucristo como tu Salvador, porque así dice la palabra de Dios. En Juan 14:6, la Biblia dice, y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú sigues al ser humano, a un líder o al hombre, tú no vas a llegar al cielo. Pero si tú sigues al verdadero Jesucristo, al Hijo de Dios, tú sí tienes una opción de llegar a la vida eterna, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Y también dice la palabra de Dios que Dios, cuando Él venga, Él no va a venir a buscar a una religión determinada. Él va a venir a buscar a los hijos de Dios, a los que aman a Dios, a los que cumplen el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, dice la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A esos cristianos, a esas personas creyentes, a esos hombres y mujeres que obedecen la palabra de Dios, son los que el Señor va a venir a buscar y se va a llevar a la eternidad, ¿verdad? Entonces, el mundo religioso dice muchas cosas y practica muchas cosas, pero de repente son falsas doctrinas, falsas enseñanzas de hombres que nada te van a llevar a Dios, ¿verdad? Solamente la verdadera palabra de Dios es la que te puede llevar al cielo, amigo, ¿verdad? Dice, ¿qué podemos hacer entonces nosotros frente a este mundo que está enfermo y está en cuidados intensivos? Lo que debemos de hacer entonces es seguir predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a este mundo y tanto lo amó que envió a Jesucristo, ¿verdad? Toda la Biblia está llena de cómo Dios ha venido tratando el problema del pecado del hombre, desde el principio de la creación. Hasta hoy lo sigue tratando. Dios primeramente levantó a hombres patriarcas para que dirigieran sus familias en el camino correcto de Dios. Luego levantó al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel siguiera los preceptos de Dios. Levantó a Moisés, luego levantó a los profetas. Vinieron los profetas y fueron muertos porque fueron rechazados de oír el mensaje de Dios.
Y luego, como vio Dios que esta humanidad no tenía remedio, entonces Él dijo, bueno, voy a hacer lo último ya. Por eso es que ahora ya no hay profeta. El verdadero profeta que vino y que es el último que la palabra de Dios nos enseña fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue el último profeta, ¿verdad? Y un profeta antes de Jesucristo, el último fue Malaquías. De ahí no hay otro. Hoy en día y por ahí andan algunos que dicen que son profetas, que son apóstoles. Bueno, yo lo que entiendo es que la Biblia dice que los apóstoles ya fueron ya. La era de los apóstoles terminó cuando los apóstoles murieron. El que nos habla a través de la Escritura, a través de la palabra hoy en tiempos presentes es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos llama al arrepentimiento, Él es el que nos llama a la obediencia a Dios. ¿Verdad? Entonces, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al Señor Jesucristo es que debemos de ir los humanos para alejarnos del pecado y poder salir de esta unidad de cuidado intensivo en la que está este mundo. El mundo está agonizando, amigo. Déjame decirte que si tú estás viviendo en el pecado, tú estás o ya estás entrando a la unidad de cuidado intensivo o ya vives en ella. Y si tú no te arrepientes de tus pecados, lastimosamente vas a morir en el pecado. Y no vas a heredar la vida eterna. Vas a ser condenado, vas a ser castigado eternamente y para siempre. Por eso Dios está advirtiendo y está haciendo el llamado en este día. Volvámonos nuestro corazón a Dios. Amigo, vuélvete a Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que todos hemos sido pecadores. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres hemos pecado y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. ¿Verdad? Tú, amigo, que practicas, si practicas la degeneración moral, estás haciendo cosas que a Dios no le agradan. Tú también estás llamado para eso. Tú, amigo, que practicas el pecado y estás viviendo una vida física, una enfermedad física a causa de tu pecado, también tienes oportunidad de arrepentirte. O tú, amigo, que practicas una religión pero no respetas a Dios, no obedeces a Dios, obedeces preceptos y religiones y doctrinas humanas. También a ti te digo, arrepiéntete de tus pecados y vuelve tu corazón a Dios. ¿Para qué? Para que sigas a la verdadera fe cristiana, al verdadero Jesucristo, el Hijo de Dios. Y de esta manera todos podremos tener esperanza de vida eterna. Jesucristo entonces es el único remedio para la enfermedad de este mundo. Y usted y yo tenemos acceso a tomar ese remedio. ¿Verdad? Así que todos somos responsables directamente de tomar este mensaje de manera individual o simplemente de rechazarlo. Si lo rechazas y aún vives en el pecado, bueno, dice la palabra de Dios que solamente te esperará el juicio de Dios. ¿Verdad? En Juan 14:6 ya dijimos que Cristo es el único que nos puede llevar al Padre y solamente Él tiene la verdad y Él es el único camino y tiene la vida eterna para aquellos que lo acepten como su Salvador. Así que en este día solamente voy a leer el último texto acá, lo que dice Santiago, el libro de Santiago, la carta de Santiago. En el capítulo 4, versículo del 7 al 8, ahí vamos a terminar. Dice ahí la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahí vamos a terminar en este día. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Los que hemos creído en Dios, los que conocemos la palabra de Dios, debemos de someternos a Dios. ¿Para qué? En oración para que el diablo huya de nosotros. ¿Verdad? Si tú te dejas llevar por la tentación, por aquel deseo, por aquella curiosidad, por aquella
aquella debilidad que puedas tener en tu mente, en tu carne, pues vas a ser conducido al pecado y el pecado te dará como fruto la muerte, ¿verdad? Pero si tú obedeces a Dios, te sometes a Dios, obedeces a Jesucristo, te arrepientes de tus pecados, te bautizas y te esfuerzas por ser una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, dice la Escritura que el diablo, si te sometes a Dios, va a huir de ti. Mira, el diablo ahorita tiene a esta humanidad enferma a causa de la degeneración, de la inmoralidad, a causa de los pecados. El resultado del pecado es muerte, es problema. Por eso esta humanidad está viviendo así. Y si no se arrepiente, lastimosamente, el juicio de Dios viene, ¿verdad? El juicio de Dios viene. La segunda venida del Señor viene muy pronto. Así es que, amigo, mientras haya vida, hay una oportunidad. Vuélvete a Dios, amigo, ¿verdad? Entrega tu vida a Dios y verás cómo todo va a cambiar para ti, ¿verdad? Voy a leer otro texto, el último texto acá. Romanos 5, versículo 7. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno... perdón. A ver. Romanos 5, 17, perdón, a ver. Dice, pues si por la transgresión de uno, dice, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Voy a volverlo a leer, Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así como el pecado entró por medio de Adán, y así todos los hombres pecaron, y los hombres ahora encontraron la muerte, porque la paga del pecado es muerte, así de igual manera Dios envió a Jesucristo por nosotros, para que por medio de un solo hombre, o sea, Jesucristo hombre, ahora encontremos la gracia de Dios. Y la gracia que Dios te da es que Dios te está dando vida para que tú aceptes, ¿verdad?, la fe en Jesucristo y te vuelvas a Él. Hermanos y amigos, en este día tengamos mucho cuidado, reflexionemos cómo está nuestra vida. Si vivimos en el pecado, puede ser de que estemos metidos en la unidad de cuidado intensivo. Y si no nos arrepentimos, podemos perder la vida. O si estamos viviendo en el pecado y estamos practicando muchas cosas que a Dios no le agradan, estamos en el mundo de la corrupción, entonces ya estamos acercándonos a esa unidad de cuidado intensivo. Y si seguimos así, podemos llegar a entrar ahí y de ahí en adelante nadie te asegura si vas a salir vivo de ese lugar, a menos que te arrepientas. Amigo, en este día te digo, vuelve tu corazón a Dios, arrepiéntete y empieza a vivir una nueva vida con el Señor y tendrás esperanza en esta vida presente y allá en la eternidad de vida eterna. Que Dios te bendiga en este día. Pueden suscribirse si ustedes gustan a mi canal ahí, ¿verdad? Pueden suscribirse y yo voy a tratar de que si ustedes me escriben, yo les voy a enviar cualquier mensaje o cualquier tema o cualquier pregunta que ustedes tengan, perfectamente lo podemos hacer. Que Dios les bendiga. Saludos de Trujillo, Perú, a todas las iglesias de Cristo en Nicaragua, en el mundo entero, y a todos los amigos que puedan escuchar y ver este mensaje. Que Dios les bendiga. Saludos.